La varianza. La varianza es una medida estadística que cuantifica la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos con respecto a su media. En otras palabras, indica qué tan dispersos están los valores individuales de la media aritmética del conjunto. Una varianza sugiere que los datos están muy dispersos, mientras que una varianza baja indica que los datos están más agrupados alrededor de su media. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza se calcula como el promedio de las diferencias del cuadrado entre cada valor y la media de conjunto de datos. Para una muestra, se divide la suma de los cuadrados de las diferencias entre el número de elementos menos 1, mientras que para una población se divide el número de total de elementos. La importancia de la varianza. Medida de dispersión. La varianza es una medida clave para entender la dispersión de los datos complementados a la media. Interpretación de la media. Indica la representatividad de la media. Si la varianza es alta, la media no puede ser un buen resumen de los datos, ya que hay mucha variabilidad. Interferencia estadística. La varianza fundamental es inferencia estadística para las generalizaciones sobre la población a partir de una muestra. Comparación de conjunto de datos. Permite comparar la dispersión de los diferentes conjuntos de los datos que incluso si tienen la misma media. Por ejemplo, se imagina que dos grupos de estudiantes obtuvieron la misma calificación en un promedio de examen. Sin embargo, un grupo tenía las calificaciones muy similares, mientras que el otro tenía valores muy altas y otras muy bajas. La varianza sería la más alta en su segundo grupo, lo que indica una mayor dispersión en sus calificaciones. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Hidalgo y voy a hablar sobre la desviación. Cuando hablamos de estadística, uno de los conceptos claves que nos ayuda a entender cómo se comportan los datos es la desviación. Esto nos quiere decir que qué tanto se alejan los datos del promedio. También es una forma de medir la variabilidad o dispersión en un conjunto de datos. Pongamos un ejemplo que podría ser que nosotros tenemos la calificación de un grupo de estudiantes y si todos sacaron notas muy parecidas, la desviación será baja, porque los datos están muy cerca del promedio. En cambio, si las notas son muy diferentes, como por ejemplo, son muy altas y otras muy bajas, entonces la desviación será alta. Esto nos indica que hay mucha varianza entre los estudiantes. La desviación más comúnmente usada es la desviación estándar, que se calcula usando la raíz cuadrada de la varianza. Aunque la fórmula puede parecer complicada, su interpretación es sencilla, ya que nos da una idea del promedio de distancia de cada uno de los datos respecto al promedio general. En resumen, entender la desviación es clave para saber si los datos están concentrados o dispersos y nos ayuda a tomar decisiones más informadas, ya sea en la educación, en la economía o en cualquier otro campo donde sea que se analicen datos. Hola, hoy vamos a hablar sobre la desviación estándar, una medida estadística fundamental que nos ayuda a entender la dispersión de un conjunto de datos. La desviación estándar se utiliza para cuantificar la cantidad de variaciones o la dispersión que existe respecto a la medida de un conjunto de datos. En términos simples, nos dice qué tan alejados están los datos de la media. Para calcular la desviación estándar, seguimos estos pasos. Como primer punto, calcular la medida. Sumamos todos los valores y dividimos entre el número total de valores. Como segundo punto, restar la media de cada valor. Esto nos da la diferencia de cada dato respecto a la media. Como tercer punto, elevar al cuadrado las diferencias. Esto asegura que todas las diferencias sean positivas. 4. Calcular la medida de estas diferencias al cuadrado. Esto se conoce como la varianza. Tomar la raíz cuadrada de la varianza es el resultado de la desviación estándar. La fórmula para la desviación estándar de una población es, donde sigma es la desviación estándar
N es el número total de datos. X son los valores individuales y mu es la media. Por otro lado, si estamos trabajando con una muestra del lugar de una población completa, usamos una ligera variación en la fórmula, desviando por n igual 1 en lugar de n. Para corregir el sexo de esta estimación, la desviación estándar es especialmente útil en diversas áreas, como la investigación científica, la economía y la ingeniería, ya que nos permite comprobar la variedad de diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, si tenemos dos grupos de estudiantes y queremos saber cuál grupo tiene un rendimiento más consistente, la desviación nos dará esta información. En resumen, la desviación estándar es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender la variación de nuestros datos, y su cálculo es esencial para el análisis estadístico. Muchas gracias. Coeficiente de variación. En estadística, cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza coeficiente de variación. Suele representarse por las siglas CB. Su fórmula expresa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética, mostrando una interpretación relativa del grado de variabilidad, independiente de la escala de la variable, a diferencia de la desviación típica o estándar. Por otro lado, presenta problemas, ya que, a diferencia de la desviación típica, este coeficiente es fuertemente sensible ante cambios de origen en la variable. Propiedades y aplicaciones. El coeficiente de variación no posee unidades, es decir, es adimensional. El coeficiente de variación es frecuentemente menor que 1, sin embargo, en ciertas distribuciones de probabilidad puede ser 1 o mayor que 1. Es insensible ante cambios de escala. Para su interpretación se puede expresar como porcentaje, teniendo en cuenta que puede superar el valor de 100%. Depende de la desviación típica, también llamada desviación estándar, y en mayor medida de la media aritmética, dado que cuando está en cero o muy próxima a este valor, el coeficiente de variación pierde el significado, ya que puede dar valores muy grandes que no necesariamente implican una gran dispersión de datos. La conclusión de la varianza de desviación estándar y el coeficiente de la variación son medidas estadísticas fundamental que permite analizar la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos que están conformados en tres, que es la varianza, desviación y coeficiente. La varianza indica cuando se aleja el promedio de los datos respecto a la medida. Por una unidad está al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por la que se expresa en las mismas unidades de los datos originales, lo que facilita su interpretación. El coeficiente de la variación expresa la desviación estándar como porcentaje de medida, lo cual permite comparar las variedades relativas entre distintos conjuntos de datos. Incluso tiene una unidad de escaleras diferentes. Es un conjunto. Estas herramientas son esenciales
para comprender las estabilidades, el riesgo o la homogeneidad de los datos. Y son amplitudes utilizando las áreas como estadística, economía, ingeniería y ciencias sociales. Gracias.